Hola amigos, un tremendo hiper mega saludazo de Ecusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios entre a sus corazones para que amen al prójimo. Y este video va a sacudir las bases de los imperios religiosos, no porque yo tenga el poder de hacerlo, sino porque te va a demostrar irrefutablemente cómo la verdad ha estado siempre a plena vista. También te va a mostrar cuán débil de mente es el ser humano, al tener la verdad ahí, a plena vista en sus propias narices, y solo porque un tipejo con una apariencia de religiosidad, vestido con vestiduras largas, dice que es otra cosa o que significa otra cosa, entonces el mundo cae redondo. Como dice la Biblia, maldito el que cree en el hombre. Así que amigos, la palabra de Dios está ahí para demostrarnos que la verdad siempre ha estado enfrente de nuestras propias narices. Es como una condenación, no solo a los que propagan las mentiras, sino a los que han decidido creerle al hombre más que a Dios, y haciendo honor al formato de decir las cosas rapidito, sin tanto rodeo. Vamos a hablar en este video de un gran engaño, de que María ha sido tomada por la Iglesia Católica como una mujer que defiende los ritos católicos, cuando es todo lo contrario. Sí, así como lo oyes, hay unas palabras muy específicas de María que hacen que María y la Iglesia Católica sean como el agua y el aceite, y vamos a demostrarlo. Es muy curioso que este ser que se aparece por todas partes en las paredes, llamado Virgen María, supuestamente esté a favor de la Iglesia Católica, cuando lo que María habla en la Biblia es contrario a la Iglesia Católica. Pero ¿cómo puede ser esto, Ecusatón? Vamos a probarlo perfectamente, que en realidad las pocas palabras que habló María en la Biblia demuestran claramente que la doctrina católica y María no tienen nada que ver, son como el agua y el aceite, son totalmente contrarias la una con la otra. Es increíble, ¿verdad? Pero vamos a demostrarlo, por supuesto. No es simplemente que lo voy a decir, lo voy a probar con versículos que hemos sido engañados de una manera tan contundente que las mismas palabras de María reprueban la doctrina católica, e inclusive podríamos decir que María era protestante. No voy a decir que María era la primera protestante, porque es cierto que habían otros protestantes antes que ella, y también muchas veces se nos mintió diciendo que la iglesia protestante inició en el año 1517. No, siempre ha existido la iglesia protestante, siempre ha existido la doctrina de la salvación por la gracia. Así que, habiendo dicho eso, empecemos leyendo en Lucas capítulo 1 versículo 26. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Gozo hayas, amada, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué saludo era ese. Entonces el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Amigos, las palabras del ángel a María son muy claras. Has hallado gracia delante de Dios. María fue escogida por Dios, pero por la gracia de Dios, y no por ningún mérito propio que hubiera hecho ella. Curiosamente, esa es exactamente la doctrina protestante, en la cual los seres humanos son salvos por la gracia de Dios y no por ningún mérito de parte de nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 4 leemos: Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, que en Cristo todos hemos hallado gracia, por lo cual las palabras del ángel a María concuerdan con el hecho de que María no era una persona especial,
La Biblia no relata de ella ningún acto religioso o acto piadoso, ya sea por la ley judía o cualquier otro rito específico que la hiciera sobresalir a ella en su comunidad. María se nos presenta como una persona del común y corriente, que de un momento a otro halló gracia delante de Dios, tal y como le dijo el ángel. De nuevo, el apóstol Pablo lo confirma, hablando en Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Y si María, la cual llaman hoy Virgen María, halló gracia sin obra alguna que ella hubiera hecho, es decir, ella no hizo ningún sacrificio, rito religioso de ningún tipo, ni en el templo judío, ni en ningún otro templo, ni en su casa, ni por ningún lado. No hizo nada religioso que le hiciera a ella ganarse algún mérito especial con Dios, sino que Dios la escogió porque Dios es así, muy misericordioso, y halló gracia delante de Dios, así como cualquiera puede hallar gracia delante de Dios. Porque según la Biblia, si María tuviera algún mérito especial, este mérito lógicamente hubiera anulado la gracia de Dios, porque hubiera sido escogida por su mérito y no por la gracia de Dios. Por lo cual Dios no podría haber dicho: María, no temas, has hallado gracia delante de Dios. Es decir, hubiera sido una tremenda mentira que Dios hubiera dicho que ella halló gracia delante de Él si Él la hubiera escogido por algún mérito especial que ella tuviera, lo cual se confirma en Romanos 11. Así también, aún en este tiempo ha quedado remanente por la elección graciosa de Dios. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Por lo cual, no podemos decir jamás que si María halló gracia fue porque fue una mujer muy piadosa, que tuviera algo especial. No, el apóstol Pablo nos los dice en Romanos capítulo 4, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por lo cual, tenemos probado que María no hizo ninguna obra especial que le otorgara a ella esa posibilidad de llevar en su vientre a Jesús, el Salvador del mundo. No, fue por gracia de Dios, fue algo gratuito, fue por la misericordia gratuita de Dios. Porque si aceptamos la bula papal que dice que María fue concebida libre de pecado, a lo que ellos le han llamado la Inmaculada Concepción de María, entonces estamos declarando que María fue escogida por Dios porque supuestamente era perfecta, lo cual hace que anulemos la gracia de Dios. Y recordamos entonces a Romanos capítulo 3 versículo 10, como está escrito: no hay justo, ni aún uno. Y de nuevo dice el apóstol que todos recibimos el pecado de Adán al nacer, por lo que no hay justo ni aún uno. Nadie está libre de pecado. En Romanos capítulo 5 versículo 12 se nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por lo cual sabemos que María también estaba bajo pecado, aun y cuando no pecó a la manera de Adán. Sin embargo, a María se le profetiza que sería salva por la gracia de Cristo. Es decir, que la sangre de Jesús la salvaría del pecado y de la muerte eterna. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Así que cuando el ángel le dice a María: gracia hallas cerca de Dios, es algo que estaba profetizado. La manera como seríamos salvados sería a través de la gracia de Dios. Y esta es la prueba de la gracia de Dios que recae sobre María, porque ella misma declara en Lucas capítulo 1 versículo 38: he aquí la esclava del Señor, confirmando la humildad de María, por lo cual Dios había también profetizado
en Santiago capítulo 4 versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que amigos, si nosotros hiciéramos como la doctrina católica y decimos que María tuvo algún mérito especial por haber sido escogida por Dios, rechazamos la gracia de Dios. Y de esta doctrina en la que se rechaza la gracia de Dios debemos apartarnos, como dijo el apóstol. En Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Así que amigos, increíblemente, la doctrina que se nos revela cuando el ángel le dice a María que ella halló gracia es la doctrina protestante, no la doctrina católica. Y María se muestra como una mujer protestante porque ella dice, he aquí la esclava del Señor. Es decir, que ella misma reconoce que no tenía ningún mérito especial para hallar la gracia de Dios. Y esta es la doctrina protestante en el cual somos salvos por la gracia y no por las obras de la ley, pues ningún rito religioso ni ninguna ley religiosa puede llevarnos a la salvación, amigos. Así que vemos de nuevo este gran rechazo a la gracia de Cristo cuando la Iglesia Católica pretende declarar que María fue una mujer inmaculada, libre de pecado. La advertencia es esta: todos los que pretenden ser justificados en ritos religiosos, es decir, bautismos en agua, comer y beber, o cualquier otro rito, sacramento, etc., estos están despojados de la gracia de Cristo. Leemos en Gálatas capítulo 5 versículo 4, vacíos sois del Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por lo cual, amigos, entendemos que si María halló gracia sin las obras de la ley, es totalmente ridículo que después de muerta pretenda inculcar en los supuestos fieles del mundo que hallen gracia a través de las obras de otra ley, de la ley de la Iglesia Católica. El tema es este: María nunca jamás pudo justificarse por la ley judía, porque la ley judía no podía justificar a nadie. Por lo cual entendemos que la ley católica tampoco puede justificar a nadie. Al contrario, antes se alejan de la gracia de Cristo. Y cuando hablamos de la ley, hablamos de los ritos, tanto ritos judíos como ritos católicos, ¿ok? Rezos, sacrificios, rosarios, sacramentos, bautismos en agua, porque de nuevo decimos en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Así que nosotros no ponemos nuestra fe en ritos religiosos. Si hacemos eso, nos estamos despojando de la gracia de Cristo. Entendemos que antes somos salvos es por su gracia. Entonces nos hacemos esta pregunta: si la Virgen María en vida no halló gracia por las obras de la ley, es decir, ella no hizo nada especial, sino que simplemente halló gracia por la misericordia de Dios, un regalo gratuito que se le otorgó a ella, como se le otorga a cualquier ser humano. El hecho es que ahora, supuestamente después de muerta, la Virgen María se aparece por todo el mundo declarando que las personas deben obedecer los ritos católicos. Eso no tiene lógica, pues ella misma recibió la gracia de manera gratuita, sin hacer ningún tipo de rito, ni por estar bajo las obras de la ley. ¿Cómo es que ahora la Virgen María, después de muerta, quiere obligar a las personas que reciban la gracia a través de las obras de la ley, esta vez la ley católica, a través de los ritos católicos? No tiene ninguna lógica, es totalmente absurdo, a menos que la María que se les aparece a los católicos es otra María muy distinta, a la que recibió la gracia de Dios de manera gratuita, cuando el ángel le dijo, gracia hallas cerca de Dios. Es así, amigos, por lo que tenemos que pensar qué es lo que verdaderamente está sucediendo en el mundo. Recordemos que el apóstol Pablo dijo, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas,
porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El apóstol Pablo nos declara una verdad muy increíble. Nuestro corazón debe estar afirmado en la gracia, y todo lo que no provenga de la gracia es muy equivocado, inclusive si algunos pretenden obtener la salvación a través de las viandas, es decir, comiendo o bebiendo. Toda doctrina que te invite a realizar cualquier rito religioso, por más pequeño que sea, para llevarte a la salvación, inclusive así sea a través de comer supuestamente un pedazo de cuerpo de Jesús, o lo que sea, es una doctrina extraña al verdadero evangelio, al mismo que recibió María, en la cual se dice: paz, hermanos, habéis hallado gracia delante de Dios. Entonces, a la luz de la Biblia podemos ver que María, cuando estaba viva, no concuerda de ninguna manera con la María que está muerta y se aparece a las personas de la fe católica. Porque cuando María estaba viva, ella recibió la gracia de manera gratuita. Pero la Virgen María que se aparece hoy en día después de muerta, exige que se hagan ritos religiosos para recibir la gracia de Dios. Algo no concuerda. Si hay alguna doctrina con la que concuerdan las palabras de María cuando dijo: he aquí la esclava del Señor, es la doctrina protestante, porque la doctrina protestante es aquella que dice en Romanos capítulo 3 versículo 20: por las obras de la ley, ya sea ley judía o cualquier otra ley religiosa, obviamente, ningún ser humano será justificado delante de él. Por lo cual, amigos, si somos salvos por la gracia, siendo liberados de los ritos religiosos judíos, de tener que hacer estos ritos en el templo judío, ¿por qué de un momento a otro nos vamos a esclavizar en otra ley religiosa, en otros ritos, los cuales tampoco van a salvar a nadie? Recordemos lo que dice en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Por esto sabemos entonces que la Virgen María que se anda apareciendo por todo el mundo es un ser muy distinto a la María que dio a luz a Jesús. Pues la Virgen María que se aparece y hace milagros en estos tiempos pretende esclavizar a los seres humanos en ritos religiosos que no salvan a nadie, tal y como lo explicó ella misma cuando estuvo viva, pues ella recibió la gracia de Dios sin hacer ningún tipo de rito religioso. Fue salvada por la gracia, es decir, que fue gratuitamente. Y de esta manera Dios salva gratuitamente a todo el que se acoja a la salvación por la gracia. Aquel que se aparta de la salvación por la gracia, pues no puede obtener la salvación gratuita porque la rechaza, ya que se adhiere a una salvación por obras a través de ritos y ordenanzas religiosas, por lo cual se aparta de la gracia de Cristo. Amigos, entonces podemos ver perfectamente que la doctrina que nos muestran las pocas palabras que habla María en la Biblia es totalmente protestante, es decir, que ella fue salva por la gracia y no por las obras de la ley, porque el ángel le dijo: gracia hallas, María, delante del Señor. Hasta pronto, amigos.